Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todos bien? ¿Me escuchan bien? Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Hola, hola. Hola, buenas tardes, ¿sí se escucha bien? Ahora sí los escucho. ¿Cómo andan? Todo bien. Buenísimo. Bueno, Quedó una duda cuando hice el examen. No sé si le pregunto ahora o cuando termine la clase. cuando termine la clase. Igual todavía no corregí ningún examen. Los voy a corregir para la semana que viene. Pero lo hablemos al final de la clase. ¿Te parece? Sí, sí, perfecto, no hay problema. Perfecto. Bueno, hoy vamos a terminar con la parte de tunelización. Hoy lo que vamos a ver IPsec y la segunda mitad de la clase lo que vamos a ver es VLANs, ¿sí? Bueno, me empecé a compartir pantalla. ¿Están viendo la pantalla ahí? Hola. Sí, sí se ve. ¿Están viendo el GNS3? Sí, Perfecto, perfecto. Bueno, eh, vamos a ver, como le decías, IPsec. Básicamente, IPsec es un protocolo un conjunto de protocolos para encapsular la comunicación eh, para hacerla más segura en una red no segura como es Internet, por ejemplo, ¿sí? A diferencia de los otros protocolos de tunelización que nosotros vimos, en donde eh, teníamos una arquitectura cliente-servidor, además se creaba una interfaz. En el caso de IPsec no se va a crear una interfaz. En realidad IPsec trabaja en la capa de transporte, ¿sí? Que trabaja en la capa de transporte implica que no vamos a crear una interfaz, pero que no hace falta crear un túnel por aplicación, que nosotros podemos pasar todas las aplicaciones por el túnel, ¿sí? Y básicamente, o sea, para explicar IPsec, yo les voy a explicar IPsec con funciones, ¿sí? IPsec, que son el acrónimo de Internet Protocol Security, ¿sí? Que, como les decía, tiene funciones según el protocolo que nosotros utilicemos, ¿sí? Tiene la función de lo que es encriptar los datos, ¿sí? Encriptar, de encriptación, o sea, encriptación. Que eso lo que nos va a dar es confidencialidad de los datos, ¿sí? Confidencialidad, ¿sí? Otra función que nosotros tenemos en IPsec que nos asegura la integridad de los datos, ¿sí? O sea, básicamente que en los datos que nos están llegando a la parte remota del túnel son los mismos que salieron, ¿sí? O sea, que esos cambios esos datos no han cambiado. ¿Y cómo lo hace a esto? Con la aplicación de algoritmos de hash, ¿sí? Ahí ya lo vamos a ver eso. Después, otra función que tiene IPsec es la de autenticación. ¿Y qué quiere decir la autenticación? Quiere decir que nos asegura de que los datos y el tráfico está proveniendo de un extremo que es seguro, ¿sí? O sea, que nosotros tenemos la seguridad de que de quien recibimos los datos es quien nos envió los datos, ¿sí? Y por último, tiene una función de intercambio de claves. Intercambio de claves que para eso usa un algoritmo que se llama de Diffie-Hellman, algoritmo DH. Si ustedes ven las siglas de H es de Diffie-Hellman, ¿sí? Que básicamente, ¿qué es qué hace eso? Genera claves para que se cifren los datos especificando un método para compartir esa clave, ¿sí? Nosotros vamos a ver cómo configuramos eso precisamente cuando configuramos un profile, ¿sí? Además, otra cosa que tiene IPsec, que puede trabajar de dos maneras. Puede trabajar de modo túnel, que es cuando nosotros establecemos un túnel entre dos routers, ¿sí? Entonces, en ese caso vamos a trabajar en modo túnel. O en modo transporte, cuando la comunicación ocurre entre un router y uno o más dispositivos finales, ¿sí? Ahí o sea, nosotros tenemos que especificar qué tipo de túnel IPsec vamos a crear, si en modo túnel o en modo transporte, porque también
de esa manera o sea, de la forma que trabaje, va a cambiar la forma que encapsula los datos, ¿sí? Y la seguridad, precisamente en IPsec, o sea, la seguridad, la logramos por dos tipos de protocolos. Uno que es AH, que es Authentication Header, que nos provee autenticación, pero no provee encriptación, ¿sí? O sea, no provee, a ver, encriptación. Encriptación no provee. ¿Qué quiere decir? O sea, nos asegura que quien nos manda los datos es alguien seguro, vale la redundancia, ¿sí? Pero esos datos no están encriptados, no nos asegura una confidencialidad de los datos, ¿sí? Entonces, debido a ese problema que tiene, o esa debilidad que tiene el protocolo H, lo que más se usa es ESP, que es Encapsulation Security Protocol, que este protocolo da autenticación y da encriptación también al mismo tiempo, ¿sí? Ahora hay que hacer una aclaración que ESP, o sea, volviendo acá al tema, ESP encapsula tanto la cabecera del paquete IP como el payload cuando trabaja en modo túnel. Acá es cabecera más payload. Pero cuando trabaja en modo transporte, solamente encapsula el payload, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No encapsula, no encripta la cabecera. Eso cuando trabaja en modo transporte. Cuando trabaja en modo túnel, sí. Encripta tanto cabecera como payload. Eso para que lo tengan en cuenta por el tema de, o sea, la seguridad del túnel, ¿sí? Eh, bueno, y además, otra cosa, bueno, voy a borrar todo esto. Otra cosa que nos provee, o con lo que trabaja IPsec, ¿sí? Son las claves IKE, ¿sí? Van a ver que IKE trabaja en versión 1 y en versión 2. Por una cuestión de seguridad, se sugiere trabajar en versión 2. Si bien no es del todo segura, pero sí es es más segura que la versión 1, ¿sí? Esas son las llaves de seguridad que va a utilizar el túnel y que estas son las que van a aplicar los algoritmos de Diffie-Hellman, ¿sí? O sea, estas llaves son las que van a aplicar los algoritmos de Diffie-Hellman, pero, como les digo, se sugiere que utilicemos la versión 2, ¿sí? Eso es un pantallazo más o menos de lo que es IPsec. Como comentario también, cuando nosotros vamos a hacer la configuración, en realidad van a ver que la configuración no tiene tanto que ver con esto que les estamos diciendo, o sea, que les estoy diciendo, pero sí van a ver algunas cosas, o sea, no es que vamos a configurar, ¿cómo decirles? Yo les estoy diciendo todas esas cosas, pero no lo vamos a configurar, por ejemplo, diciendo encriptación, así, sino que tiene otros pasos diferentes que los vamos a ver a continuación. Sí, cuando se establece un túnel IPsec, tenemos dos fases. La fase 1, ¿sí? En donde en la fase 1 se va a definir lo que es método de autenticación, el algoritmo de cifrado, método de intercambio, los algoritmos de hash, etcétera. Y tenemos la fase 2, ¿sí? En que la fase 2 es donde se van a crear las Security Associations, ¿sí? Que son dinámicas esas Security Associations, y donde se va a establecer el modo, si es túnel o de transporte, el método de autentificación que vamos a definir en Proposal, ahí lo vamos a ver, y los grupos PFS, que es qué protocolo de Diffie-Hellman vamos a usar, ¿sí? Eso básicamente es lo que se establece en fase 2. Para que un túnel esté establecido, tienen que establecerse las dos fases, tanto la fase 1 como la fase 2, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo hacemos la configuración propiamente dicha. Esto es medio un pantallazo nomás de cómo funciona. Bueno, tenemos el esquema, es muy similar al que nosotros teníamos. Tenemos una LAN A y una LAN B, en las cuales queremos comunicar esa LAN A por LAN B, con esa LAN B y viceversa, a través de un medio no seguro como es Internet, estableciendo un túnel IPsec, ¿sí? Recuerden, como yo les dije, en el caso de IPsec no se van a crear interfaces, trabaja en la capa de transporte. Sí, nosotros vamos a especificar cuáles son las redes origen y remota en las cuales
con las cuales va a cursar ese tráfico, precisamente para que hacer las veces de ese algoritmo de autenticación, ¿sí? Que sepamos que proviene de un host o un router seguro de la comunicación, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a empezar con la configuración propiamente dicha. Abrimos el router 1 y abrimos router 2. Ah, router 2, perfecto. Bueno, vamos a ir haciendo los dos al mismo tiempo. Fíjense, lo único que tengo configurado acá es la interfaz WAN que toma IP por DHCP y tengo la interfaz LAN que es la de R2, que tiene un IP en la red 192.168.11/24, ¿sí? Tengo un DHCP server configurado, ¿sí? Para los virtual PC. Lo mismo acá en el host, en el router 2, ¿sí? Que en este caso la red LAN es la 21/24. Y tengo la configuración del firewall, tengo el masquerade, ¿sí? Y tengo algunas reglas que es establecer conexiones establecidas y relacionadas, derrotar conexiones inválidas, etcétera, etcétera, ¿sí? Eh, lo que vamos a hacer ahora es precisamente, si ustedes se fijan, vamos acá, pedir la IP de Virtual PC 1 y Virtual PC 2. Porque tengo otra abierta acá. Bueno, voy a pedir IP. Fíjense, me dio un IP, en este caso me dio la IP 192.168.1.54/24. Si yo hago un pin al router, me debería responder. Y incluso debo tener salida a internet, porque tengo la ruta por defecto que me crea, fíjense, tengo salida a internet, la ruta por defecto que me crea el, el, el- la, la IP aprendida por DHCP. De igual manera, fíjense, la Virtual PC 2 me dio un IP que es la 2254/24. Tengo conexión con el router, que es la 192.168.2.1. Bueno, no tengo, ¿por qué no? Ping, vamos a ver por qué. Pa, 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 pa. Acá, porque no tengo el ICMP habilitado. Entonces vamos a copiar acá. ICMP. Aceptar ICMP. Perfecto. Ahora debería contestarme. Efectivamente me contesta y vamos a ver si tengo salida a internet. Y efectivamente tengo salida a internet. Ahora, pregunto. Fijémonos las tablas de ruteo. Tabla de ruteo de router 2 y tabla de ruteo de router 1. ¿Sí? Pregunta. Si yo hago un ping de la Virtual PC 1 a la Virtual PC 2, ¿me va a responder? ¿Qué creen ustedes? No, no debería responder. No debería responderme, ¿verdad? O sea, y efectivamente, fíjense que no tengo conexión. ¿Sí? Hago un ping 192.168.1.54 y no tengo conexión. Entonces, vamos a crear, como les decía, el túnel IPsec para empezar a tener esa conexión que me está faltando. A ver acá Bueno, crear para crear un túnel IPsec, vamos a IP, IPsec, ¿sí? Lo vamos a ir haciendo en los dos routers al mismo tiempo, ¿sí? Y hay que seguir unos pasos. Primero, lo que vamos a crear es el profile. El profile precisamente es donde nosotros vamos a establecer todos los mecanismos, estos que yo les decía, de método de autenticación, el algoritmo de cifrado, todo el método de intercambio, el algoritmo de hash, para lo que es la fase 1, ¿sí? Entonces vamos a venir acá, vamos a abrir. Nosotros podemos tener muchos túneles IPsec, ¿sí? Con distintos eh, eh, dispositivos remotos. Entonces, se sugiere que nosotros
podemos crear un mismo perfil para todos o crear un perfil para cada túnel IPsec que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, yo en este caso le voy a hacer un perfil que va a ser especialmente para el router 2. Entonces le voy a poner profile R2, ¿sí? O AR2 para hacerlo más descriptivo. Acá vamos a elegir lo que yo le decía, algoritmo de hash. Tengan en cuenta que cuanto más complejo que ustedes usen el algoritmo, más procesador van a usar, ¿sí? De todas maneras, yo les voy a decir acá que les sugiero que ustedes pongan eh, para hacer segura la comunicación. Entonces acá ponemos ya 256, ¿sí? En la encriptación, acuérdense que la encriptación AES es segura. Acá en este caso vamos a elegir AES 256. Repito, cuanto más sea, más bits tenga la clave, más byte tenga la clave, perdón, más procesador va a usar. Fíjense que dice DH Group, dice Diffie-Hellman Group. Acá vamos a elegir MOB 2048, lo vamos a dejar este y vamos a destilar el 1024. Y lo otro lo vamos a dejar por defecto. Tengan en cuenta que todos estos parámetros para que haya comunicación deben coincidir en el host local y en el host remoto, en el router local y en el router remoto. ¿Y por qué les digo esto? Porque obviamente que si nosotros estamos configurando dos dispositivos que están corriendo ruteros, es simple. O sea, yo sé que, por ejemplo, que en el algoritmo de hash elijo hash SHA-256, acá elijo AES-256 y acá dejo tildado en mod 2048. Pero muchas veces ustedes van a hacer un túnel IPC contra un dispositivo que no está corriendo ruteros, que podría ser de otro vendor. Podría ser un Cisco, podría ser Fortinet, lo que sea, ¿sí? Y muchas veces, los parámetros no dicen exactamente igual. Entonces, ahí van a tener que pelear un poco, porque todos estos parámetros deben coincidir para que pueda establecerse la fase uno del túnel IPsec, ¿sí? Si alguno no coincide, el tiempo de vida, el proposal check o el DPD interval, ¿sí? Todo eso, si no coincide, no va a poder establecer el túnel. Entonces ténganlo en cuenta, repito, sobre todo cuando vayan a conectarse contra un router de otro vendor, ¿sí? Porque si ustedes les digo, como les dije recién, contra MikroTik, contra un router es fácil. Es prácticamente o sea, no es exactamente la misma, se llaman igual los parámetros y demás. Es simple ver que ustedes estén configurando exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, le damos a aplicar. Una vez que nosotros configuramos el profile, lo que vamos ahora nosotros a configurar es los peers. Que los peers es donde nosotros vamos a poner la IP pública del lado remoto que nosotros vamos a configurar y vamos a elegir las llaves IKE que yo les decía, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ir a peers, y acá yo les dije, acá vamos a poner un nombre del peer, en este caso le voy a poner peer, el peer va a ser R2, ¿sí? ¿Cuál va a ser la dirección que pongo acá? ¿Cuál creen ustedes? La IP pública del router 2. La IP pública del router 2. ¿Y cuál es la IP pública del router 2? 192, 168, 63, 222. Perfecto, perfecto. Es la IP pública del host remoto, del router remoto, ¿sí? Es importante que pongan eso, ¿sí? Acá el profile, fíjense, nosotros ya teníamos creado un profile por defecto, eso que yo me voy a decirles, que es el profile que usa cuando nosotros establecemos un túnel IPsec, por ejemplo, con L2TP, o cuando lo hacíamos, por ejemplo, con EOIP o GRE, ¿se acuerdan? Que nosotros podíamos darle seguridad por IPsec creando una clave previamente compartida. Bueno, en ese caso usa todos los perfiles por defecto. En este caso, nosotros creamos un perfil que es más seguro, ¿sí? Que es el perfil que nosotros vamos a utilizar ahora. Entonces, en vez de dejar el profile por default, vamos a elegir el profile AR2. Y el Exchange Mode, fíjense que dice Aggressive, Base y Main. Cualquiera de esos tres que ustedes elijan es IKE versión 1. Acá yo les decía, les sugiero trabajar con IKE versión 2. Entonces, ponen IKE 2, ¿sí? IKE 2. Passive o Send Initial Contact tiene que ver con el tema de si va a quedar esperando que el remote host inicie la conexión o este host o este router va a iniciar la conexión. De todas maneras, con que dejen Send Initial Contact, en ambos no hay problema, ¿sí? Fíjense, ahora vamos a ir a peers acá. Este le vamos a poner peer, va a ser R1. ¿Y qué IP le pongo acá en address? Y la pública del router 1. Exactamente. 168, 63, 221. De nuevo, el profile. Ah, bueno, yo acá no le había cambiado el nombre del profile. Le voy a poner profile A
R1. Una consulta. Sí. Y acá elegimos IK2. Sí, escucho. En la dirección, sí o sí tiene que ser la dirección IP o se puede No puede poner un ser un dominio dominio. también. Puede ser un dominio. Porque no siempre la IP es pública, fija. Claro. Dominio. Sí, sí, no siempre la IP es fija. Buena pregunta. Bueno, fíjense. Yo le doy OK y yo ya tengo creado el peer. ¿Sí? Los peers. Fíjense, acá ya tengo peer R2 y peer R1. ¿Sí? Si vamos a policies, fíjense, nosotros en policies es donde yo les había dicho anteriormente, es donde vemos establecido el túnel, ¿sí? Todavía no hay nada. Fíjense, no tenemos ningún SA. SA es Security Associations, ¿sí? Acá installed SA es donde se van a generar las, que yo les decía, las Security Associations, que son las asociaciones esas que se crean dinámicamente cuando se establece el túnel. Bueno, todavía no tenemos nada, ¿sí? Todavía no tenemos nada. Fíjense, Activity Peers tampoco. Ahora, el siguiente paso es crear una identity, que la identity es precisamente la forma en la que nosotros vamos a darle seguridad al túnel, ya sea con certificado, ya sea con una clave previamente compartida, ya sea con un servidor radius, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a ir acá a Identities, fíjense, vamos a abrir, y acá le vamos a hacer, le da la seguridad al túnel. Primero vamos a elegir que para este nueva Identity, para qué peer va a ser. En este caso va a ser solamente para peer R2 porque es el único que tenemos creado, ¿sí? Y acá fíjense qué método de autenticación vamos a usar. Yo voy a usar Pre-Shard Key, como ya veníamos usando, pero fíjense que podemos usar certificados, un servidor Radius, ¿sí? Llaves RSA, o sea, tenemos diferentes formas de autenticar. Acá generalmente es por certificado o el más utilizado, una clave previamente compartida, ¿sí? Yo acá, como siempre les digo, hasta el cansancio, es en producción usen una clave robusta. Acá yo solamente voy a usar algo para el laboratorio que no hay problema, ¿sí? En el secret establecemos precisamente cuál va a ser la clave previamente compartida, ¿sí? Fíjense que después tenemos otras opciones que en este momento no nos interesan. Vamos acá, pressure key, acá el secret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Y le vamos a dar en apply. En el momento que yo le doy apply, fíjense que dice peer does not exist. Y me dice que me sugiere usar una clave previamente compartida más segura, ¿sí? Yo voy a peers y vuelvo a identity, fíjense que ya no me da más el mensaje ese peer does not exist, ¿sí? Ya está. Ya. Ahora, fíjense, yo todavía no tengo nada en policies, ¿sí? No tengo nada en policies, pero sí yo ya tengo algo en active peers, porque ya empieza, o sea, yo ya tengo la IP local y la IP remota, ¿sí? Fíjense. Acá todavía no tengo nada y todavía no tengo ninguna Security Association instalada, ¿sí? Pero si yo ya empiezo, fíjense, ya está establecida cierta comunicación, ¿sí? Que me dice, yo ya tengo cierta comunicación entre host, ¿por qué? Yo ya tengo la identity y tengo el peers. Lo que no puedo todavía es cursar, eh, o sea, cursar tráfico a través del túnel, porque primero no le dije qué tipo de túnel es, o sea, falta la información de la fase 2, que si va a ser un túnel de modo túnel o modo transporte, qué método de autenticación voy a usar, etcétera, ¿sí? Para eso vamos a ir a Proposals, ¿sí? Que es donde nosotros vamos a configurar el intercambio de claves. Fíjense, nosotros ya tenemos un perfil de Proposals creado por defecto, que repito, es el que usamos cuando usamos L2TP, por ejemplo, pero nosotros vamos a crear uno propio, ¿sí? Si ustedes se fijan, el Proposal, en este caso le voy a poner a R2, es muy parecida la forma las configuraciones a lo que vimos en Profiles, ¿sí? En realidad este es donde nosotros vamos a elegir los métodos de autenticación para la fase 2, ¿sí? Entonces, vamos a dejar en SHA-256, vamos a dejar AES-256, que dijimos que AES es un protocolo muy seguro, ¿sí? El lifetime debe coincidir sí o sí tanto en el host local como en el host remoto, y el PFS group, ¿sí? Le vamos a, que es el algoritmo de Diffie-Hellman que vamos a usar, vamos a poner 2048 como ya habíamos usado el otro. Esto tienen que coincidir los dos proposals, no es que tienen que coincidir con lo que nosotros configuramos en Profile, ¿sí? Sino los proposals. De nuevo, DASH-256, dejamos a AES-256 y MOB 2048, el lifetime es 30 minutos, ¿sí? Yo le doy a aplicar, ya tendremos el proposal configurado, ¿sí?
pero fíjense que todavía no tenemos nada en la parte de policies, por lo tanto, no tenemos ninguna Security Association instalada, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer precisamente en policy es donde nosotros vamos a configurar, vamos a decir qué tipo de túnel queremos configurar, o sea, el modo, si es túnel o transporte, cuáles son las redes que queremos conectar y con qué tipo de de encapsulamiento vamos a usar. O sea, ¿vamos a usar AH o vamos a usar ESP, que yo les había comentado, ¿sí? Entonces acá venimos a Policies, fíjense, y acá primero, acá vamos a elegir el peer. El peer precisamente, ¿contra qué router nos vamos a conectar? O sea, nosotros decimos, primero, ¿contra qué router? El peer, que se acuerda que el peer era la IP pública, ¿sí? Después, ¿qué tipo de túnel vamos a establecer? ¿En transporte o túnel? Si nosotros no tildamos en transporte, sino acá tenemos que tildar en túnel para que sea conexión entre dos routers. ¿Se acuerdan? Yo le dije conexión entre dos routers. Tiene que ser modo túnel. En source address y destination address van a ser las redes en las cuales nosotros queremos comunicar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían acá source address y destination address? ¿Cuáles son las redes que nosotros queremos comunicar? Las redes LAN, Las redes LAN, la perfecto. nube, Entonces, ¿qué pongo en source address? eh, ahí no recuerdo la dirección. 192.168.10/24 y la destination address es la 20/24. Obviamente que en el router B va a ser invertido. Y fíjense que en protocolo tiene que ver qué tipo de información queremos pasar por el túnel, ¿sí? Si dejamos en 255, quiere decir que cualquier protocolo va a pasar a través del túnel, ¿sí? Después, bueno, vamos a hacer lo mismo acá. Peer va a ser el 1, modo túnel, y vamos a acá elegir la remota 1.0 y la source address va a ser la 2.0. Perfecto. Ahora tenemos que ir a la pestaña de Action, donde yo les decía, vamos a elegir el método del proposal y vamos a elegir qué protocolo de IPsec vamos a usar, qué protocolo de seguridad, AH o IPsec. Entonces, fíjense, acción encrypt, precisamente para que encripte la comunicación. Level required quiere decir para que sea obligatorio que encripte la comunicación. IPC protocol, fíjense, AH o SP. Yo les sugerí usar ESP porque no solo nos da autenticación, sino nos da encriptación también. Y el proposal, vamos a elegir el proposal que nosotros configuramos, ¿sí? Que es el que nos va a establecer, hacer el intercambio de claves para lo que es la fase 2. De nuevo, acá vamos a proposal. Vamos a elegir el proposal que confirmo. De nuevo no le cambié el nombre. Proposal a R1, ¿sí? Para que sea descriptivo. Y el IPsec protocol va a ser ESP. Entonces, fíjense, en el momento que yo apriete OK, fíjense acá. Yo todavía no apreté OK en el router 1, entonces me dice, fíjense que me dice no phase 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo todavía no tengo la configuración del router 1, entonces no puede establecer la fase 2, ¿sí? No puede establecer la fase 2. Si yo veo acá los logs, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, a ver si los puedo ver un poquito más grandes. Fíjense que me dice, bueno, no me dice la fase 2. Bueno, pensé que no me dice la fase 2. Quería ver si me decía algo de que no, bueno, no podía establecer la fase 2, ¿sí? Vamos a volver a lo que teníamos recién. Fíjense que nos dice no phase 2, ¿sí? Todavía no tenemos Security Associations, solo tenemos el Active Peer que ya teníamos. En el momento que yo apriete Apply acá, debería esta phase 2 aparecer Established, ¿sí? Le voy a dar OK y fíjense que ahí aparece Established, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el túnel está establecido. Y ahora sí, fíjense cómo se instalaron las Security Associations, ¿sí? Que precisamente son los que les decía, son dinámicas, ¿qué quiere decir esa install SA? Son las asociaciones que yo tengo que me definen la seguridad del túnel, ¿sí? Y que van a ir cambiando a medida que el túnel, o sea, estas tienen un tiempo de vida que después se van a crear nuevas asociaciones, ¿sí? Fíjense, acá también tengo. Ahora, eh, yo pregunto, fíjense que el túnel está establecido, ¿sí?
El túnel está establecido. Voy acá a la tabla de ruteo. Voy a la tabla de ruteo y voy a la parte de interfaces. Fíjense, yo lo que quiero es que vean todo. Bueno, no voy a ir en router 2, no me hace falta. Ahora les pregunto, si yo hago un ping de Virtual PC 1 a Virtual PC 2, ¿me va a responder o no? ¿Qué creen ustedes? Viendo la tabla de ruteo, no, Bueno, porque está ahí. viendo la tabla de ruteo no. Acá, fíjense, yo voy a hacer un ping y no me responde, ¿sí? No me está respondiendo. Ahora, yo les dije, IPsec no trabaja en capa IP, trabaja en capa de transporte y no va a crear una interfaz. ¿Qué quiere decir esto? Como no se va a crear una interfaz, acá no hay una interfaz nueva que se llame IPsec. Por lo tanto, al no tener una interfaz no tengo IP y al no tener IP no tengo una ruta nueva, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Eso, que yo no voy a tener una interfaz y no voy a tener la entrada en la tabla de ruteo. Esto está trabajando en una capa superior, está trabajando en la capa de transporte del modelo de referencia OSI. Entonces, ¿qué nos implica eso? Nos implica que yo no voy a ver esa ruta en la tabla de ruteo. Ahora, el túnel está establecido, yo no voy a ver esa ruta, pero igual no tenemos comunicación. ¿Sí? Igual no tenemos comunicación. Fíjense, acá tampoco tengo respuesta desde Virtual PC 2 a Virtual PC 1. Y les voy a contar por qué. Les voy a contar por qué, que van a ver, esto es así. Nosotros dijimos, tenemos router 1, tenemos router 2 y nosotros tenemos un túnel IPsec. Entonces está encriptada toda nuestra comunicación del router 1 y router 2. Acá nosotros enviamos y recibimos los datos, ¿sí? Y nosotros tenemos nuestra LAN 1 y tenemos nuestra LAN 2. Dijimos que la LAN 1 es la 192.168.1.0/24 y acá es la 192.168.2.0/24. Y acá nosotros tenemos nuestra línea divisoria imaginaria que divide la WAN de la LAN y tenemos nuestra línea divisoria que divide la WAN de la LAN. Ahora, si un host que yo tengo acá hace un ping a, por ejemplo, google.com. Ese datagrama IP, más allá del payload, tiene dos direcciones IP. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que es la Virtual PC 1. Esta es la Virtual PC 1. ¿Cuál es la source address de la Virtual PC de este datagrama IP que hace un ping a google.com? La de la LAN interna. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? 192, 100, o no. 192, La de esa red, 168, 1.254. ¿Sí? ¿Y cuál es la IP de destino? la de Google. La de Google. Para el ejemplo va a ser a la 1234. Entonces, este datagrama IP viaja acá. ¿Y qué pasa cuando va a salir del router? Actual Masquerade. Nosotros dijimos, las direcciones IP no son ruteables por Internet, ¿sí? Las direcciones IP privadas, perdón, no son ruteables por Internet. Y lo que nosotros hacemos es aplicar una regla de source NAT que es masquerade, ¿sí? Básicamente enmascarar nuestra IP en una IP pública, ¿sí? A ver, puede ser una IP privada, o sea, en algún momento va a tener que ser una IP pública, ¿sí? Si no es en este router, será en un router superior. Les pido que me concedan la inexactitud de mi referencia, ¿sí? Ahora, yo pregunto, cuando acá pasa esta línea, la IP source, que era la
1.254, ¿a qué IP es ahora? Cambia la IP source, ¿verdad? Se hace un source NAT. Que en este caso la IP source va a ser la IP pública del router. ¿Sí? Todos entienden eso, ¿verdad? IP pública Sí, sí. del router. ¿Sí? Bueno, cuando esto va a Google, acá, no hay problema, vuelve, se hace el inverso del NAT, ¿sí? La IP pública cambia a la IP privada y vuelve a la Virtual PC 1. Ahora, exactamente con el mismo razonamiento, cuando yo hago un ping a, ya no a Google, sino a la 100, voy a borrar esto, ya no a Google, cuando yo hago un ping, como hicimos recién en el túnel IPsec, la IP destino es 192.168.2.1, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Cuando llega el router, acá se aplica el masquerade, ¿y qué IP origen llega acá? ¿Qué IP origen es? La IP pública del La router IP 1. pública del router de nuevo, ¿sí? Pero yo le dije al túnel IPsec que la comunicación iba a ser entre la red 192.168.10/24 y 20/24. No la dirección del IP pública. Entonces, por eso es que no me responde, porque esa información no está yendo por el túnel, porque la dirección origen, en realidad, ¿qué pasa? Cuando me hace el NAT, me está cambiando la dirección origen. Entonces, esa información yo no estoy mandando por el túnel, por eso es que no me responde, ¿sí? Entonces, para hacer eso, debo evitar el NAT de toda la comunicación que vaya por el túnel IPsec, ¿sí? Entonces, para eso tengo que crear una regla de NAT. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, ahora les pregunto, ¿esa regla de NAT para ustedes va a ser de source NAT o destination NAT? Del SourceNet. De source NAT, precisamente. O sea, estamos hablando de source NAT. Lo que cambia es la dirección IP origen. Entonces vamos a ir a Firewall, vamos a ir acá, vamos a crear una regla, ¿sí? Le vamos a poner IPsec. Y vamos a hacer, dijimos source NAT. Y vamos a decir, todo lo que venga de la red LAN, que en este caso es la que queremos comunicar, cuyo destino sea la red LAN remota, que es la que queremos comunicar por el túnel IPsec, le vamos a dar acción aceptar, ¿sí? Ahora, ¿esa regla debe ir antes o después del masquerade? Debería ir antes que se Debería ir aplique el antes, masquerade. precisamente, para que acepte esa información antes de hacer el masquerade, ¿sí? De igual manera, tenemos que crear esta regla acá. En realidad, eh, acá las vamos a hacer por línea de comando porque quiero enseñarles un comando nuevo, o sea, un parámetro nuevo de comando. Entonces vamos a IP firewall NAT, ¿sí? Y vamos a agregar una regla y vamos a poner chain source NAT, source address va a ser la 192. En este caso, ¿cuál va a ser la source address en el router B? La 20 barra 20/24. Destination address va a ser la 192.168.10/24. Acción, no hace falta ponerla porque la acción por defecto es accept, pero la pongo. Y acá hay algo más. Fíjense, hagamos de cuenta que nosotros tenemos 10 reglas de firewall, ¿sí? Acá lo que me interesa es lo siguiente. Yo acá pongo IP firewall NAT print. Fíjense, yo tengo una sola regla que es la más grande, que es la regla número 0, ¿sí? Si yo voy acá al firewall, fíjense, la regla 0 es la más grande. Entonces, yo lo que hago es poner el parámetro place before y ahí le pongo el número de regla. De esa manera me la va a poner antes de la regla cuyo número estoy referenciando ahí. En este caso la 0, ¿sí? Le pongo comment eh, IPsec. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo voy a firewall, me la... O sea, en realidad esto es solo... Si usted lo hace por Winbox, no hay problema. Pero si ustedes trabajan por consola de comando, sepan que sí o sí para configurarla antes tienen que poner el parámetro place before. ¿Sí? Ahora, fíjense, vamos a ir a ver la tabla de ruteo.
Yo no tengo una ruta, pero les aseguro ahora que voy a tener comunicación entre... Bueno, ya les aseguré, pero no sé por qué. Ah, ya, fíjense. Tengo comunicación entre Virtual PC 1 y Virtual PC 2. ¿Sí? Fíjense. ¿La ven ahí? Es más, si ustedes se fijan, los contadores de las reglas ya están macheando las reglas, ¿sí? Fíjense. ¿Lo ven eso? Sí, Bueno, sobre este punto, yo quiero hacer otra aclaración. Yo les dije que, ¿se acuerdan cuando nosotros, por ejemplo, vimos eh, eh, cuando vimos GRE, por ejemplo, en Interfaces, que nosotros agregamos un túnel GRE, ¿sí? Nosotros no podíamos tener tilado la load fastpath si nosotros configuramos un IPsec secret, ¿sí? Nosotros acá configuramos y nos decía que no se puede habilitar fastpath con IPsec. Bueno, en realidad eso es cuando es todo por defecto, pero nosotros sí lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Fíjense, nosotros habilitamos acá el fast track, ¿sí? ¿Y cómo haríamos para que nosotros poder trabajar con IPC con el Fast Track habilitado? Lo único que tenemos que hacer es crear dos reglas que las vamos a poner antes del Fast Track, que vamos a decir que todo lo que venga de la red local a la red remota, o sea, todo lo que tenga origen en la red local y cuyo destino sea la red LAN remota, lo vamos a aceptar y viceversa. Son dos reglas, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a decir, acá va a ser cadena forward, ¿sí? Porque es tráfico que atraviesa el router. Entonces, vamos a decir, todo lo que sea de la red LAN local cuyo destino sea la red LAN remota, lo vamos a aceptar. Le vamos a poner comment IPsec. Y vamos a copiar y vamos a crear la regla donde vamos a invertir esto, ¿sí? Y esas dos reglas nuevas que nosotros creamos, le voy a sacar el comentario a esta para hacerla como si fuese... La vamos a poner antes del fast track, ¿sí? Acá yo ya las tengo configuradas, lo único que hago es habilitarlas, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo hago un ping, fíjense que tengo ping, ¿sí? Tendría que haber deshabilitado esto. No lo tengo que deshabilitar. Perdón, me confundí. No tengo que deshabilitar el NAT porque el NAT no tiene nada que ver con el forward. No, eso es para el fast track. Perdón. Eso me confundí yo. Tengo que deshabilitarlo cuando lo hago en la tabla RAW. Perdón. Esto, no, a ver, lo del NAT sí o sí tengo que dejarlo habilitado. ¿Por qué? Porque para que no me haga el masquerade, ¿sí? Esto es para que yo pueda tener el fast track habilitado, tengo que agregar estas reglas, aparte de esta regla, o sea, aparte de esta regla en la parte NAT, tengo que agregar estas dos reglas para poder usar el fast track, ¿sí? Para todo el tráfico que no sea de IPsec. ¿Se entiende ahí? sí. ¿Y qué pasa si nosotros deshabilitamos las dos reglas que creaste hace un ratito y dejamos la del aceptar el fast track habilitado? No, es que no vas a poder ¿No va a usar funcionar? no, porque está sacando el connection tracking todo ese tráfico, ¿sí? Claro. Entonces, eh, entonces si no van a poder usar, en realidad no va a funcionar el fast track, ¿entendés? El Pero problema es que no va a funcionar el la fast track. conexión a través del túnel sí. Claro, sí, pero no el Ah, fast track. Eso es para que ustedes puedan hacer fast track a conexiones. ujú. Bueno, ahora, el problema que tenemos con IPsec es que usa muchos recursos del router, ¿sí? Y ustedes cuanto más túneles tengan, ¿sí? Y cuanto más seguridad le den a esos túneles, más procesador va a utilizar. Entonces, si ustedes tienen muchos túneles o tienen muchos tráficos a través del túnel, eh, no, no van a poder usar estas configuraciones. O sea, no es que no van a poder usar estas configuraciones. Puede que el procesador se vaya muy arriba. Entonces, hay un método para evitar esto, que es directamente configurar las reglas en la tabla RAW, ¿sí? Entonces, yo voy a deshabilitar esto. Voy a deshabilitar la regla de IPsec que configuré en NAT, ¿sí? Fíjense, si yo hago acá,
llega un ping, no tengo ya conexión a través del túnel, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos hardening? ¿Qué característica tenía la tabla RAW? No, yo no recuerdo. La tabla RAW, la característica que tenía es que nosotros la utilizamos por una cuestión de ahorrar procesador. En este caso la utilizamos para ataques de denegación de servicio distribuida, porque el tráfico de la tabla RAW se aplica, o sea, mejor dicho, las reglas de RAW se aplican antes del connection tracking. Entonces ahorramos procesador. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es configurar las reglas en la tabla RAW, ¿sí? De forma tal de que no entren a connection tracking, asumiendo que tenemos o muchos túneles y o mucho tráfico por esos túneles. Entonces tenemos que configurar dos reglas. Acuérdense que acá solo tenemos cadena output y cadena pre-routing. ¿Por qué? Porque no entra el connection tracking, ¿sí? Entonces acá vamos a elegir cadena pre-routing. Vamos a poner la regla, la red 10/24 como source address y la 20/24. Ah, ¿qué pasó acá? 10/24 y 2. Ah, está. Y 20/24 como destination address. Y en acción vamos a poner no track. De esta manera, directamente todo el tráfico IPsec lo va a sacar no va a entrar al firewall, ¿sí? Entonces vamos a ahorrar procesador. Pero tenemos que hacer dos reglas. Esto le voy a poner IPsec. Tenemos que hacer dos reglas. Una, donde la source address es la red local y otra, y la destination address es la red remota y viceversa, ¿sí? Entonces acá copiamos, invertimos estos parámetros, ¿sí? Y la acción es no track, ¿sí? Entonces, fíjense, de esta manera nosotros hacemos que el tráfico de IPsec no entre al firewall. Bueno, estas yo ya las tengo configuradas, los voy a crear y fíjense que yo, si todo está bien, debería tener comunicación. Y fíjense que efectivamente tengo comunicación. Y fíjense que acá los contadores empiezan a sumarse, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo ahí ahorro procesador. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, Bueno, en producción van a ver que muchos, por más que tengan uno o dos túneles IPsec establecidos, directamente, les digo para que no les sorprenda si van y ven un router que directamente hacen la comunicación, la configuración de IPsec en la tabla RAW. Van a ver que es una cosa muy común, ¿sí? Si no, van a tener que, si ustedes tienen tres túneles, van a tener que crear esas tres reglas acá en la parte de NAT, ¿sí? O sea, van a tener una regla por túnel, ¿se entiende? sí, sí. Bueno, eso ténganlo en cuenta por la cantidad de reglas que van a tener que usar a partir de la cantidad de túneles que ustedes usen. Bueno, un comentario adicional que les quiero hacer es el tema de el, el hardware, ¿sí? Como yo les decía, IPsec usa mucho procesador. Entonces, cuando ustedes vayan a establecer túneles IPsec, se sugiere que ustedes usen hardware que tenga aceleración para IPsec. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos acá, Ethernet routers. Antes, si ustedes van a hacer túneles de PC, yo por ejemplo vamos acá a un 3011, entran acá a las especificaciones del router y fíjense que van a tener un ítem que es IPsec Hardware Acceleration. Se dice yes, ¿sí? Entonces, para establecer túneles IPsec tiene un hardware, tiene un chip especial, ¿sí? Tiene un chipset especial para lo que es túneles IPsec. Entonces, de esa manera, usa ese chip, ese procesador, ese GPU para todo lo que es túneles IPsec, liberando al procesador principal del router de ese tipo de procesos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van a hacer túneles de IPsec, sobre todo si hacen muchos túneles, o repito, tiene mucho de tráfico ese túnel, se sugiere que usen túneles, routers con aceleración de hardware para IPsec, ¿sí? De todos modos, igual trabajar con la tabla RAW o si tenés un router que tenga aceleración, lo podés hacer en el firewall nomás. Como regla, yo les diría que siempre que hagan túneles de IPsec, traten de trabajar con un hardware que tenga aceleración de hardware para IPsec, como regla. A ver, yo he configurado routers que no tienen aceleración y
para túneles que no tienen mucho tráfico, anda bien, ¿sí? Anda bien, funciona, funciona. Lo de la tabla RAW, en realidad yo no decía que ustedes lo hagan específicamente la tabla RAW. Lo que les decía la tabla RAW es que si ustedes ven en producción muchos routers que directamente hacen la configuración en tabla RAW. Lo pueden hacer tanto en tabla RAW como en la sección NAT, ¿sí? En realidad eso va a depender del uso del procesador y del tráfico que ustedes tengan, a ver cómo responde el router a esos túneles, ¿sí? Lo pueden hacer de cualquier lado. Yo muchas veces lo hago directamente en la tabla RAW, o sea, para evitar ese procesamiento de ese tráfico. O sea, que me ahorrar procesador en esos tráficos, ¿sí? Pero lo pueden hacer en cualquiera de los dos lugares siempre y cuando su hardware lo soporte. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Bueno, este sí es un comentario que les quería hacer para que tengan en cuenta el tema cuando van a adquirir un router y van a hacer unos IPsec. Como les decía, mejor si compran un router que tenga aceleración de hardware, ¿no? Bueno, ¿alguna duda? Si no, damos por finalizado IPsec. No, de mi parte no. Perfecto. Vamos a ver VLANs, ¿sí? Este es el último tema que nosotros vemos antes de empezar con las tres clases siguientes, que son todo ruteo dinámico, ¿sí? Vamos a ver SOSPF, BGP, o SPF nos lleva 2 clases porque es largo, así que es el último tema que nosotros vemos. Y además, el ruteo dinámico, vamos a ver lo que es afuera del router. Bueno, en realidad nos queda la última clase de BRRP, que podría meter, la verdad que tendría que cambiarla y ponerla acá con VLANs, pero bueno, eso ya lo veré para más adelante. Y acá seguimos trabajando dentro de la red, ¿no? Con VLANs, dentro de la red local. Bueno, vamos a hacer VLANs, creo que este era el laboratorio. Antes vamos a ver un poquito de teoría de VLANs porque para que hablemos el mismo idioma, ¿sí? Cuando hablemos de VLANs. Un segundito que ahí abro lo de VLANs y lo vemos. Ah, me olvidé de cerrar los routers y las virtual PC. Me va a tirar error. Eh, un segundito que ahí abro. A ver si es esta parte. Sí. Bueno. ¿Qué es VLANs? Virtual Local Area Network, ¿sí? Son interfaces virtuales, ¿sí? Son interfaces virtuales que trabajan sobre interfaces físicas o lógicas, pero son interfaces virtuales. Que básicamente lo que nos permite hacer las VLANs es limitar los dominios de broadcast, ¿sí? ¿Qué quiero decir los dominios de broadcast? Nosotros, por ejemplo, si tenemos una red con 254 hosts, ¿sí? Una red /24, donde tenemos todas las IPs utilizadas que se pueden asignar a los hosts utilizadas, eh, vamos a tener mucho tráfico de broadcast, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que es el tráfico de broadcast? Es el tráfico de RP, por ejemplo. Nosotros decíamos cuando nosotros, a ver, vamos a ponerlo acá. Nosotros tenemos una red LAN, ¿sí? En donde, por ejemplo, tenemos una PC1 y acá una PC7, por ejemplo, ¿sí? Y acá habrá X PCs. Bueno, cuando PC1 se quiere comunicar con PC7, manda un paquete ARP, que es un paquete whois, ¿sí? Que llega a todos los dispositivos, de un paquete de broadcast, ¿sí? Llega a todos los dispositivos de la red, preguntando quién tiene tal IP. Y como esta comunicación ocurre en em, en un estadio que sería entre capa 2 y capa 3. ¿Por qué? Porque es un paquete RP que dice y dice quién tiene tal IP, que en este caso la 7, ¿sí? Cuando llega a todos los dispositivos de la red ese paquete, solamente va a responder la PC7. Y la PC7 no le va a responder a todos, solamente le va a responder a PC1 y va a decir, soy yo. Y mi MAC es tanto, ¿sí? Mi MAC es tanto. Entonces, tanto PC1 como PC2 empezarán, como PC7, empezarán a armar su tabla MAC,
¿sí? Entonces dirá, por ejemplo, a la PC7 tiene tal MAC. Y acá, PC7 dirá en su tabla MAC, en su tabla RP dirá PC1 tiene tal MAC. Al mismo tiempo, como estos están conectados por medio de un switch, ¿sí? Estos están conectados por medio de un switch. El switch empezará a armar su propia tabla diciendo la IP1 tiene tal MAC, la IP7 tiene tal MAC y además habrá una columna adicional que están en tal número de puertos, ¿sí? Tal número de puertos del switch. Entonces, o sea, estará en el puerto 2 y en el puerto 12, por ejemplo, ¿sí? Entonces, se empiezan a armar las tablas de todos los dispositivos, pero toda esta primera comunicación, todo este paquete JUIS, es un protocolo, una comunicación de broadcast. Quiere decir broadcast que llega a todos los dispositivos, ¿sí? Bueno, imagínense la cantidad, si nosotros ponemos un sniffer, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos tools? Que tenemos un sniffer que podíamos usar Wireshark o podíamos usar el mismo sniffer de ruteros, ¿sí? Ahora, cuando nosotros ponemos un sniffer en la red, vamos a ver que el tráfico de broadcast es mucho, ¿sí? Constantemente están ocurriéndose estas comunicaciones ARP diciendo who si yo soy yo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en una red donde tenemos muchísimos hosts, imagínense una red /16 que podemos tener hasta 65.534 hosts, o sea, IPs utilizables. No les digo que tengamos 65.000 hosts, ¿sí? Porque sería una cosa poco manejable, pero bueno, pongámosle una red de 1.000, 2.000 hosts, el tráfico de broadcast va a ser muy grande. Entonces nosotros para reducir esos dominios de broadcast, lo que podemos hacer es limitar nuestra red en VLANs, ¿sí? Básicamente, ¿qué sería en VLANs? Si nosotros a ver, voy a borrar para no meter más ruido. Básicamente, si nosotros tenemos un switch, en donde nosotros, por ejemplo, tenemos conectado acá una PC, acá tenemos, vamos a hacer que son grupos de PCs, ¿sí? Que están conectados acá. Por ejemplo, en las VLANs las podemos dividir por tráfico, por departamento, etcétera, ¿sí? Por tipo de host y demás. Nosotros vamos a decir, bueno, este va a ser una VLAN, este va a ser otra VLAN y este grupo de host va a ser otra VLAN, por ejemplo, ¿sí? De forma tal que todo el tráfico de broadcast esté limitado solo a este grupo, y que la comunicación que entre los distintos grupos de VLANs, entre las distintas VLANs, solamente ocurra cuando yo tengo que comunicarme por algo especial. Por ejemplo, si este es un servidor, cuando yo solamente tengo que acceder al servidor, pero si no, no va a ocurrir esa comunicación, ¿sí? Bueno, ahí también ya hay una mezcla entre lo que es capa 2 y capa 3, ¿sí? No obstante, las VLANs trabajan en capa 2, o sea, la VLAN se encapsula, es información adicional que se agrega en la trama Ethernet, pero como trabajan con IPs diferentes, también necesitamos que haya un router que rutee, entre comillas, la comunicación entre las VLANs, ¿sí? Las VLAN pertenecen a placa 2 y nosotros, MikroTik implementa las VLANs utilizando el protocolo IEEE 802.1Q. También usa el 802.1AD, ahí lo vamos a ver, que es para el protocolo Q&Q, es VLAN en VLANs. No vamos a ver cómo se configuran, pero sí se los voy a nombrar, que también eso está soportado, ¿sí? Bueno, se utilizan como interfaces regulares, o sea, básicamente como una interfaz, como podría ser una interfaz Ethernet y demás. El tráfico entre VLAN es segregado, cada VLAN tiene un ID único, que quiere decir que solamente va en como lo que yo les decía, el dominio de broadcast va a estar limitado a los dispositivos que estén en esa misma VLAN y dependiendo el switch chip que nosotros tengamos y el modelo de router que nosotros tengamos, podemos crear hasta 4095 VLANs, ¿sí? Por interfaz física en el router. Bueno, y ahora vamos a ver más o menos cómo funciona acá. Fíjense, esto es más o menos lo que les dije recién. Nosotros tenemos acá un grupo de hosts, ¿sí? Que estarán en una VLAN. Tenemos, por ejemplo, lo que es tráfico de video y el tráfico de servidores, ¿sí? En un dispositivo sin VLANs, si no es sin VLANs, lo que yo les decía, cuando acá la PC1 se quiere comunicar con el server 2, va a mandar un paquete JUIS que se va a replicar a todos los puertos del switch, ¿sí? Server 2 va a responder solamente a PC1 diciendo yo soy server 2, esta es mi IP y esta es mi MAC. O sea, esta es mi MAC, porque la IP ya la sabes, porque por eso me llegó. Bueno, al mismo tiempo yo les decía, se va
se va completando la tabla ARP de PC1, se va completando la tabla ARP de server 2 y se va completando la tabla de switch, ¿sí? Donde me dice en qué puerto está tal MAC, ¿sí? Y bueno, esto por ahora no le hagan caso porque todavía no tenemos configuradas las VLANs, ¿sí? Bueno, lo que nosotros podemos hacer es precisamente para que el tráfico de este tráfico de broadcast sea eh, reducirlo, limitarlo, es configurar grupos de host en una misma VLAN. Entonces, por ejemplo, podemos decir, fíjense, VLAN 10, esto va a ser VLAN 10, esto va a ser VLAN 50 y esto va a ser VLAN 20. ¿Sí? Entonces, de esa manera, todo el tráfico de capa 2, todo el tráfico de broadcast que ocurre en capa 2, va a estar limitado solamente a los hosts que le pertenezcan a esa VLAN, ¿sí? Cuando yo me voy a comunicar entre un host que está en VLAN 10 con un host que está en VLAN 20, esa comunicación va a tener que ocurrir, alguien me va a tener que rutear esa comunicación porque están trabajando en redes diferentes. La interfaz VLAN, como ya decía, una interfaz regular, tendrá su propio rango su propia IP y su propio rango de dirección IP en el cual va a trabajar, ¿sí? Bueno, acá es importante también entender algunos conceptos. Eh, Capaz de algunos de ustedes ya conoce el tema VLAN, entonces esto le parece un poquito redundante, pero bueno, hay que explicarlo para que hablemos el mismo idioma, por así decirlo, ¿sí? Nosotros, ahora, la red nuestra se hace un poquito más grande, ¿sí? Y fíjense, hagamos de cuenta que estos switches están separados por 100 metros, ¿sí? Y nosotros tenemos acá VLAN 10, VLAN 10, ¿sí? Acá tenemos VLAN 10. Acá tenemos unas cámaras que instalamos, que están en VLAN 50, dijimos. Y acá tenemos VLAN 50. Y los servidores están en VLAN 20. ¿Sí? Como para seguir con el mismo esquema. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Para que estas cámaras, hagamos de cuenta que nosotros acá tenemos una NVR, ¿sí? Donde estábamos grabando las cámaras. Ahora, para que estas cámaras se comuniquen con la NVR, ¿sí? O la NVR se comunique con estas cámaras, yo tengo que usar uno de estos puertos, ¿sí? Para pasar el tráfico de VLAN 20, de VLAN 50, perdón. VLAN 50, que es la VLAN de video, ¿sí? VLAN 50. Ahora, para que este host, que es la PC1, se pueda comunicar con PC6, yo tengo que usar otro puerto para pasar VLAN 10, ¿sí? Y para que, por ejemplo, si yo hagamos de cuenta que yo tengo un server 3 acá, el server 3 se comunique con server 2, yo tengo que usar otro puerto, ¿sí? Del router que comunique VLAN 20. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviese 15 VLANs? ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo tengo que tirar 15 uplinks para comunicar las VLANs, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, para evitar esto, entra el concepto de puerto trunk, ¿sí? En vez de nosotros tirar un cable por VLAN, vamos a tirar un solo uplink entre ese switch, ¿sí? Que van a pasar todas las VLANs, ¿sí? Con una particularidad. Acá empieza a entrar el concepto de tagged y untagged. ¿Qué es? Tagueado, o sea, como se dice regularmente, tagueado y destagueado. ¿Qué quiere decir? Etiquetado y sin etiqueta, por si hiciésemos la traducción, ¿no? El puerto trunk. Entonces, nosotros en un solo puerto que conecte los switches pasamos todas las VLANs. ¿Cómo? Entonces, acá entra el concepto de puerto de acceso y puerto trunk, ¿sí? Como regla, vamos a decir lo siguiente. Todo lo que es donde se conectan los dispositivos finales, eh, lo voy a ver para, no sé dónde hacerlo para... Todo donde nosotros conectamos los dispositivos finales son puertos de acceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá donde conectamos los hosts, estos son puertos de acceso, ¿sí? En los puertos de acceso, la VLAN
está untagged, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Está destagueado, no tiene ninguna etiqueta. Es más, este host que está conectado a VLAN 10 no sabe que está en VLAN 10, ¿sí? Acá no, este paquete no, no tiene una etiqueta de VLAN 10. Este no, o sea, para este dispositivo es transparente que en VLAN está, ¿sí? Ahora, cuando este dispositivo PC1 se quiere comunicar con PC6, ¿sí? Que este switch me dice, no, PC6, tenés que comunicarte a través del puerto de uplink, ¿sí? Para que después el otro switch, el switch 2, lo mande a PC6, este switch 1. Lo mande a PC6. Entonces va a venir acá, va a venir destagueado, ¿sí? Acá le vamos a poner un tag, una etiqueta de VLAN 10, va a viajar ese paquete, tagueado la etiqueta de VLAN 10, acá se le saca la etiqueta de VLAN 10 y va al puerto de acceso de VLAN 10, que en este caso será este, ¿sí? Y va a la PC6 al puerto de acceso. Entonces, los puertos trunk, ¿sí? Son donde la VLAN está tagged, ¿sí? Está etiquetada. En realidad, acá vamos a poner un asterisco porque vamos a decir, hay una VLAN que se llama de administración, generalmente es la VLAN 1, ¿sí? Se suele reservar, no es mandatario que sea así, pero se suele hacer. La VLAN 1, que es la VLAN que viaja destagueada por un puerto trunk, que es la VLAN de administración, ¿sí? Generalmente cuando ustedes usen VLAN, el ID de VLAN 1 es la VLAN de administración y va destagueada por el puerto trunk, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se Sí, entiende el concepto de trunk, de acceso, de tagged y untagged? sí, sí. Perfecto. Esto es importante para lo que viene a continuación. Bueno, y fíjense cómo funciona VLAN en una trama de donde se agregan, ¿sí? 4 bytes, donde me dice la prioridad, el VLAN ID, el type, etcétera, ¿sí? No me interesa tanto que entendamos que son estos bytes. Esa información está en la plataforma si quieren, pero sí me interesa que sepan que se agregan información adicional del estándar 802.1q, que es que me determina las VLANs, ¿sí? Bueno, esto es lo que decía, tag es un puerto troncal, untag es un puerto de acceso, ¿sí? Esto, no, esto es lo que me interesa hacer. Bueno, y yo le decía que también podemos tener Q and Q, que es VLAN, o sea, VLAN en una interfaz VLAN, ¿sí? Que en este caso el estándar ya no es el Q, sino el 802.1ad, en donde se agregan en la cabecera de la trama de Ethernet otros bytes para la segunda VLAN que va dentro que encapsula otra VLAN, ¿sí? No vamos a ver cómo es esa la configuración, pero sí sepan que Ruteros lo soporta. Y ya les voy a decir qué tienen que hacer, cómo tienen que hacer para configurarla, ¿sí? Bueno, en este caso, eh, fíjense, en este caso, nosotros vamos a tener dos actores en la red. Uno, el router, y otro, el switch. Uno va a ser en donde se van a crear las interfaces VLAN y va a rutear las VLAN, entre comillas, porque las VLAN trabajan en capa 2, pero para que haya la comunicación entre ellas, eso ocurre en capa 3, ¿sí? Y un switch en donde nosotros vamos a tener los puertos de acceso de los hosts que se van a conectar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos configuraciones diferentes acá. Una va a ser la del router y otra la del switch. Entonces, vamos a ver cómo son esas dos configuraciones, ¿sí? Para el ejemplo vamos a crear fíjense, en el router vamos a crear un bridge donde todos los puertos del bridge van a ser puertos trunk, que se van a comunicar con los puertos 2 y 3, ¿sí? Del switch, que van a ser puertos trunk. Los puertos 4 y 5 van a pertenecer a VLAN ID 10, a VLAN 10, y los puertos 6 y 7 van a ser de VLAN 20, ¿sí? La VLAN 10 va a ser de datos y la VLAN 20 de video. Entonces vamos a tener que configurar puerto de acceso, vamos a tener que configurar puerto trunk, ¿sí? Y vamos a tener que configurar las interfaces VLAN, ¿sí? Entonces todo eso lo vamos a hacer. Repito, cuando tenemos un actor que va a ser el router y cuando tenemos un actor que va a ser el switch, porque son configuraciones diferentes. ¿Se entiende el planteo hasta ahí? Sí, Perfecto. Bueno, vamos entonces a empezar por el router. Si ustedes se fijan, acá tengo
configurado solo el IP que me da la interfaz WAN. Y no debo tener más nada. Bueno, y la identity que es el router, ¿sí? Bueno, en realidad para configurar una interfaz VLAN, ¿sí? Podemos hacerlo acá, ir a agregar VLAN o directamente acá en la pestaña VLAN. Crear una interfaz VLAN es muy simple. O sea, acá, por ejemplo, pongo VLAN 100, ¿sí? Elijo el ID, que va a ser precisamente el ID que me va a identificar la VLAN, por ejemplo, VLAN 100, y la interfaz sobre la cual va a trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que elegir una interfaz físico-lógica sobre la cual va a trabajar esa VLAN, ¿sí? Es más, fíjense, yo voy a elegir, por ejemplo, el Eder 2, ¿sí? En el momento que yo le dé apply, fíjense como que esta VLAN está en la interfaz tiene cierta relación jerárquica con Eder 2, ¿sí? Porque yo tengo que elegir. Lo que yo les decía de para que trabajar con el estándar 802.1ad, ¿sí? El Q&Q, tengo que tildar en donde dice Use Service Tag, ¿sí? Eso me permite trabajar con VLAN sobre VLAN, ¿sí? Repito, no lo vamos a ver, pero sí sepan que si ustedes quieren trabajar VLAN sobre VLAN, o sea, ¿qué sería trabajar VLAN sobre VLAN? Crear una interfaz VLAN nueva. Creo interfaz VLAN nueva, acá le voy a poner VLAN, por ejemplo, 2000, perdón, le puse 2000, acá VLAN, acá 200, y que la interfaz sobre la que voy a trabajar sea VLAN 100, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, se crea una VLAN sobre VLAN, ¿sí? Nosotros podemos tener una encapsulada, pero obviamente van a tener que trabajar con dispositivos que también admitan Q&Q, ¿sí? Eso, o sea, si trabajan o conectan a un switch que no es que no corriendo ruteros, ese switch va a tener que trabajar con el estándar 802.1ad de Q&Q, ¿sí? Tengan eso como comentario, ¿sí? De todas maneras, se los nombraba. Bueno, les decía, crear una VLAN es lo más simple que hay. Es más, una cosa muy común por ejemplo, en los ISP, es crear interfaces VLAN y que el servidor PPPoE trabaje sobre una interfaz VLAN, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tengo creada la VLAN 100, voy a PPP, voy a PPO Servers, ¿sí? Acá el Service 1 y fíjense la interfaz, elijo la interfaz VLAN. Entonces todos los clientes PPPoE van a trabajar sobre la interfaz VLAN, ¿sí? Entonces vamos a limitar ahí los dominios de broadcast de los dispositivos, de los clientes PPPoE, perdón, ¿sí? Bueno, esto como comentario. No es como vamos a hacer ahora, o sea, como les decía, crear una interfaz VLAN es bastante simple, pero ahora vamos a ver cómo lo hacemos en base al esquema que nosotros tengamos, ¿sí? Para eso, nosotros fíjense que dijimos, vamos a crear un bridge con todos los puertos y todos los puertos van a ser trunk, de Eder 2 a Eder 5. Fíjense, tiene la interfaz WAN y de Eder 2 a Eder 5 vamos a hacerlos puertos trunk, ¿sí? Acá no tengo nada configurado. ¿Qué tengo conectado en Eder 2? Ah, claro, Eder 2 es el que conecta con el switch, perdón. Claro, no me había cuenta. Entonces creamos una interfaz bridge. Acá le llamamos LAN, ¿sí? Y acá en ports vamos a agregar todos los puertos, ¿sí? A esta interfaz LAN. Entonces, vamos a ir acá. Eh, interfaz Eder 5, interfaz Eder 4, interfaz Eder 3 e interfaz Eder 2. Listo, ya tenemos todos los puertos agregados al switch, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? O sea, solamente creamos un bridge y agregamos todos los puertos. Ahora, si ustedes se fijan, fíjense que dice PBID, que es la VLAN por defecto, la VLAN de acceso que van a tener estos, o sea, ¿cuál va a ser la VLAN de esta guiada en estos puertos? Que fíjense, PBID es 1, ¿sí? Todas, si yo voy acá a la interfaz VLAN, fíjense, ¿por qué? Es la VLAN que yo le decía por defecto, la VLAN de administraciones, que si nosotros no configuramos nada, es la VLAN por defecto que tienen los puertos, ¿sí? Nosotros eso en el switch lo vamos a cambiar. Acá no, porque acá queremos que sean puertos trunks, ¿sí? Entonces, para eso vamos a ver cómo lo configuramos. Una vez que nosotros tenemos creado el bridge, lo que vamos a hacer es crear las interfaces VLAN, ¿sí? Entonces vamos a ir acá a VLAN y dijimos vamos a tener dos interfaces VLAN. Una interfaz VLAN 10 de datos y un VLAN 20 de video. Acá, de nuevo, ustedes las VLAN pueden dividir por tráfico, por departamento, por lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Esto es ya en base al diseño de la red que ustedes quieran. En este ejemplo yo estoy dividiendo por tráfico, pero no necesariamente tiene que ser así. Sí, yo les voy a sugerir, pongan el nombre de la interfaz, algo que sea descriptivo. Entonces le vamos a poner VLAN 10, datos. ¿Qué VLAN ID pongo acá? La 10. La 10, perfecto. Entonces le pongo 10. Y
¿En qué interfaz va a trabajar? En el bridge. En el en- bridge. ¿Por qué? Porque en- yo quiero que todos los puertos estén tagueados, ¿sí? Sean trunk, perdón. Todos los puertos sean trunk. Bueno, puse datos. ¿Sí? Perfecto. Creamos otra VLAN, que va a ser la VLAN 20, que le voy a poner video. ¿Qué VLAN ID le pongo acá? 20. 20. ¿Y qué interfaz? El bridge también. En la interfaz bridge. Perfecto. Bueno, fíjense, vamos a ver la interfaz. En la interfaz LAN, que es la interfaz bridge, yo tengo dos interfaces VLAN creadas. ¿Qué tengo que hacer ahora? Una vez que yo ya creé las interfaces VLAN. Darle una dirección IP. Darles dirección IP. Yo tengo las interfaces, ahora tengo que darles direcciones IP. Entonces, vamos a primero crear la dirección IP de del bridge, ¿sí? Que va a ser mi red de administración, por así decir, mi red LAN. ¿Sí? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, le vamos a poner 192.168, que el tercer octeto coincida con el número de VLAN. En este caso la VLAN 1 le vamos a poner 11/24 en la interfaz LAN, ¿sí? Ahora, en la interfaz VLAN 10 vamos a poner 192.168.10.1/24. El tercer octeto coincide con el ID de la VLAN, ¿sí? Le damos a aplicar, le damos copiar y acá le damos la 21 en la VLAN 20. Perfecto. Nosotros ya tenemos configuradas nuestras interfaces VLAN y ya tenemos un IP en la interfaz VLAN. O sea, más simple, imposible. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es configurar un DHCP. ¿Para qué? Para que los hosts que se conecten a las VLAN adquieran IPs de esas VLAN. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos servidores de DHCP vamos a tener que configurar? 3. 3. Primero en la interfaz LAN, después en la interfaz VLAN 10 y por último en la interfaz VLAN 20. Perfecto. Nosotros ya tenemos configurados el DHCP server, ¿sí? Eh, ahora, y lo que tenemos que hacer es, o sea, básicamente ya tenemos configurado el router. Quedan algunas cositas, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a configurar el switch, ¿sí? En donde los puertos van a ser trunk y de acceso, ¿sí? Acá dijimos estos son todos puertos trunk. Fíjense, el VLAN ID, el PB, o sea, la VLAN por defecto en todos los puertos es la VLAN 1, ¿sí? Y las otras VLANs van a bajar tagueadas. Ahí lo vamos a ver, ¿sí? Pero ahora sí vamos a configurar el switch. Entonces vamos acá y elegimos el switch, ¿sí? En el switch, lo primero que vamos a hacer es también crear un bridge, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a ser como si fuese un switch. Entonces vamos a brillar todos los puertos. Acá le ponemos LAN 1 o LAN 2 o LAN, no importa. Acá vamos a brillar todos los puertos. Vamos a agregar todos los puertos. Entonces, Eder 8, Eder 7, Eder 6, Eder 5, Eder 4, Eder 3. Vamos a hacerlos todos. ¿Por qué no ponemos all? Se puede, pero en realidad acá cuando vos pones hold te va a poner todas las interfaces. ¿Entendés? O sea, pero sí, sí, como podés. Lo que sí, Eder 8 no lo voy a hacer porque no tengo configurado. Acá lo voy a configurar Eder 2, ¿sí? Bueno, fíjense. Acá yo tengo Eder 2, Eder 3, Eder 4, Eder 5, Eder 6 y Eder 7, que son todos los puertos donde yo tengo dijimos, Eder 2 y Eder 3 van a ser trunk, Eder 4 y Eder 5 van a ser de acceso VLAN 10 y Eder 6 y Eder 7 van a ser de acceso de VLAN 20. Perfecto. Ahora, fíjense, yo les decía, el VLAN ID, en este caso, es el VLAN 1, pero ¿cuál tiene que ser el VLAN ID por defecto para puerto 4 y 5 y cuál es para 4, 6 y 7? Para 4 y 10 y 5 el 20. 10. Para 4 y 5, 10 y para 6 y 7, El 20. perfecto, porque son puertos de acceso. Entonces la VLAN que va a estar destagueada en esos puertos, ¿sí? Tiene que ser la VLAN por defecto
al que nosotros queremos que pertenezca. Entonces vamos acá, en la parte, en la sección port, elegimos el puerto y vamos a la pestaña VLAN. Y ahí elegimos. Ahí, por ejemplo, para los puertos 4 y 5 ponemos VLAN 10. Y para los puertos 6 y 7 ponemos VLAN 20. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense, ahora el PBID, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros estamos diciendo, estos puertos son de acceso y la VLAN por defecto de esos puertos, en realidad todavía no dijimos que son de acceso, pero le estamos diciendo que esos puertos, las VLAN por defecto de esos puertos son la VLAN 1 para los puertos 2 y 3, VLAN 10 para los puertos 4 y 5 y VLAN 20 para los puertos 6 y 7. Bueno, para que esto funcione, porque si no, no funciona, nosotros tenemos que activar el VLAN filtering. ¿Dónde lo hacemos eso? En Bridge. En el bridge que nosotros configuramos, en la pestaña VLAN, tenemos que habilitar el VLAN filtering, porque si no, eso no va a funcionar, ¿sí? Sí o sí tenemos que habilitarlo. Entonces, una vez que nosotros tenemos configurado eso, ahora sí vamos a configurar los puertos, las VLANs, en qué puertos van a trabajar como trunk y en qué puertos van a trabajar como acceso, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, sí. Bueno, ¿y dónde lo hacemos eso? En la pestaña de VLANs, precisamente. Fíjense, nosotros, al haber ya configurado el PBI con diferentes puertos, ya tenemos alguna asignación por defecto, que si ustedes se fijan, esto véanlo desde el lado de la VLAN, ¿no? En la interfaz Bridge, en la VLAN 10, los puertos 4 y 5 son, fíjense que es untagged, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que son puertos de acceso. Y VLAN 20, los puertos de acceso son Ethernet 6, Ether 7 y Ether 6, ¿sí? Y la VLAN 1 están como acceso LAN, Ether 2 y Ether 3. Que dijimos que la VLAN 1 es la VLAN de administración, que es la VLAN que baja sin taguear en un puerto trunk. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es precisamente nosotros configurar los puertos como trunk y como acceso, ¿sí? Entonces, mejor dicho, las VLANs, ¿en qué puertos van a ir tagueadas y en qué puertos van a ir destagueadas? Acá del lado de las VLANs. Entonces, vamos, elegimos el Bridge LAN y acá elegimos el VLAN ID, primero la 1. Pregunto, ¿la VLAN ID 1 va tagueada o destagueada? Destallado, De te esta digo. guiada Tagueada. ¿En qué interfaces? en la LAN, en el ¿En la bridge, LAN? ¿En cuál más? 2 y 3. ¿En cuál más? 2 y 3. 2 y 3, perfecto. En la LAN, en 2 y 3 va destagueada, ¿sí? ¿Y va tagueada en algún puerto? ¿no? No. Dijimos que la vía de administración va destagueada. Vamos a, fíjense que ahora ya, ya no está más la D de Dynamic, no es una asignación dinámica esta. Y me dice ahora, untagged, la VLAN. La VLAN 1 está destagueada en LAN, en Ether 2 y en Ether 3. Ahora vamos a VLAN 10. ¿Dónde va destagueada VLAN 10? En el 4 y en el 5, En el 4 y en el 5. Perfecto. ¿Y dónde va tagueada? en la En LAN, el, en en el el 2 y en LAN, el 3. en el 2 y en el 3, porque son los puertos trunk. Dijimos que en los puertos trunk las VLANs, las VLANs salvo la 1, van tagueadas. Perdón, en el 3. ¿Sí? Perfecto. Está perfecto porque quiere decir que entendieron el concepto. Le damos a aplicar. Vamos ahora al VLAN 20. ¿En qué puerto va destagueada VLAN 20? 4 y 5. Perdón, 6 y 7. 6 y 7. ¿Y en qué puertos va tagueada? En la LAN 2 y LAN, 3. 2 y 3. LAN, Ether 2 y Ether 3. Perfecto. Si ustedes se fijan, ¿sí? Si nosotros vemos en Untagged, ¿sí? Tienen que estar en esta columna, tienen que estar todas las interfaces y no tienen que repetirse. Y si nosotros agarramos una VLAN en particular, bueno, se me borró. ¿Sí? Tienen que estar todas las interfaces sin repetirse. Si nosotros agarramos una VLAN en particular, ¿sí? Fíjense, tienen que estar, bueno, en realidad, acá. Hasta acá. Tienen que estar las interfaces. Primero que no se tienen que repetir ninguna interfaz. O sea, si está la Ladder 2 en TACT, no debe estar en UNTACT. ¿Sí? Y fíjense, acá tienen que estar todas las interfaces, excepto las que pertenecen a otra VLAN diferente de la una y de la VLAN en particular. ¿Sí? Entonces, fíjense,
como ANTAG tenemos del 4 y del 5, y acá todas tagueadas, las interfaces en donde va a ir tagueada la VLAN 10. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, Perfecto. Bueno, dicho esto, nosotros ya podríamos ver cómo funciona esto. Entonces vamos a abrir, fíjense, una Virtual PC que está en un puerto trunk, una Virtual PC que está en el puerto de acceso de VLAN 10 y una Virtual PC que está en el puerto de acceso de VLAN 20. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ponerlo así. Entonces, yo acá voy a pedir IP porque teníamos creados los servidores de HCP. Y si está todo bien, debería darme en las 3 VLAN diferentes, deberían darme IP. Entonces, fíjense, la Virtual PC 1 que está en el puerto 2 me dio un IP en la red 192.168.1. ¿Sí? La Virtual PC 4 que está en el puerto de acceso 4 me dio una IP en la VLAN 10, que es, fíjense, la 192.168.10.254. Y por último, la Virtual PC que está en el puerto 7 me dio una IP en la red 20.0/24. ¿Lo ven eso? sí, Perfecto. Ahora pregunto, si yo hago un ping 192.168.20.254 desde la VLAN 10, ¿me va a responder o no me va a responder? y había que ver la tabla de ruteo del router. Del router. Vamos a ver la tabla de ruteo del router. Buena respuesta. Yo vengo acá, IP routis, Sí, va a me va a responder. responder. Y efectivamente me responde. Si yo hago un ping a 192.168.1.254, también me responde, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo como configuré las IPs en las interfaces VLAN y en la interfaz LAN, se me agregó una ruta directamente conectada, ¿sí? Y yo puedo comunicarme. Ahora pregunto, ¿eso es correcto o no? Que se vean las VLANs. Y depende de lo que querramos nosotros. Bueno, exactamente. O Sí, sea, nosotros podemos querer aislar el tráfico entre VLANs o no, ¿sí? Eso va a depender. Entonces, ¿dónde hacemos esa configuración? Yo acá tengo una configuración que es un ejemplo, ¿no? Yo lo que voy a hacer en mi configuración es aislar el tráfico entre VLANs, pero solo para darles un ejemplo de cómo se hace, nada más. ¿Dónde harían eso ustedes? en el firewall. En el firewall. Antes, vamos a crear una interfaz. Yo ya tengo una creada una interfaz list que es VLANs, la tenía que crear para las reglas porque ya las tengo configuradas, ¿sí? Y donde vamos a agregar las interfaces VLAN. ¿Pero por qué vamos a crear una interface list? ¿Por qué? Porque podemos tener muchas VLAN configuradas, entonces para ahorrarnos reglas, ¿sí? Entonces acá agregamos la interfaz VLAN 10 y agregamos la interfaz VLAN 20 a la interface list VLAN, ¿sí? Entonces, vamos ahora sí a IP Firewall. Fíjense, y yo voy a habilitar solamente 3 reglas. ¿Sí? Eh, estas reglas. Fíjense, ¿qué dicen estas reglas? Obviamente tráfico forward y todo lo que sea que vaya a la WAN y que esté originado en las VLANs, lo voy a aceptar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que las VLANs puedan salir a internet. Entonces yo, por ejemplo, hago un ping, facebook.com y me responde. ¿Sí? Ahora, todo el tráfico que venga desde Internet y esté destinado a las VLANs, también lo voy a aceptar. ¿Qué quiere decir? Que me pueda responder un servidor, o sea, el tráfico de Internet me puede responder a mí o acceder a las VLANs, ¿sí? Y después, todo el tráfico, sacando ese, que esté originado en las VLANs, lo voy a dropear. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Se van a comunicar las VLANs entre sí o no? Con esas reglas. No, con esa No, regla. Fíjense, no. Ahí se incrementa este contador. ¿Por qué? Porque es tráfico entre VLANs, ¿sí? Fíjense, yo estoy dropeando el tráfico entre VLANs, ¿sí? Ahora, para acá, repito, esto es un ejemplo que ustedes lo pueden hacer así o no, o sea, dependiendo de lo que ustedes necesiten, ¿sí? Ahora, pongámosle que yo digo, bueno, yo quiero bloquear el tráfico entre VLANs, pero quiero que, por ejemplo, según el esquema que nosotros teníamos, las cámaras accedan a este NVR, ¿sí? Que está en VLAN 20, por ejemplo, ¿sí? Todo lo que es las cámaras las puse en una VLAN y en la NVR la puse en otra, por ejemplo, o un servidor de visualización de la guardia, por ejemplo, ¿sí? Yo lo puse en otra VLAN. Entonces, ¿qué hago? Bueno,
voy a habilitar estas dos reglas, que voy a aceptar el tráfico desde VLAN 10. A ver qué me dice no interfaz, qué problema tengo. Fíjense, yo digo, todo lo que esté destinado al 2254, que dijimos que es la Virtual PC 5, y cuya interface, ¿sí? sea VLAN 10, ¿sí? Y que esté destinado, lo voy a aceptar. Y todo lo que tenga como origen la 2254, que va a ser el servidor la PC de visualización de la guardia, y que vaya a VLAN 10, lo voy a aceptar. Entonces, fíjense, si yo hago un ping acá a 2254, ¿por qué no me está respondiendo? Hay algo que no sé Lo si que pasa es que la dirección IP no, no, acá no me cambió la regla. VLAN 10, ahí está. Ahí está. ¿Por qué no me... Ah, bueno. A ver. porque, Todo lo que sea que venga de VLAN 10. Ah, perdón. Eh, no, es que me confundí. ¿Las 5 no están en 20? No, es que me confundí modifiqué mal la regla. Acá está. Tienen que ser estas dos. Todo lo que sea a la 2254. Ah, es que 172 le puse. Ah, ahora sí, sí. Era 20, ¿no? 20254. Está bien, ahora sí. Y acá, esto me debe haber quedado de alguna clase anterior que le puse otra IP. Bueno, ahora sí debería responderme. Y fíjense que efectivamente me responda. Ahora, si yo, por ejemplo, conecto una Virtual PC en otra interfaz, ¿sí? Bueno, acá justo no tengo, pero que esté otra IP no me va a responder, porque yo solamente le estoy diciendo que se puede comunicar con el 20254, no con otro host, ¿sí? Ahora pregunto, fíjense, yo estoy acá en VLAN 10, ¿sí? Si yo pongo show IP, es la 10.254, ¿sí? Si yo hago un ping a la Virtual PC 192.168.1.254, que es la Virtual PC que está conectada en el Ether 2, ¿me va a responder o no me va a responder? ¿Qué creen ustedes? sí, No me responde. no, ¿Pero por qué no me responde? Porque dice, salvo que vaya a la interfaz WAN, todo el tráfico que esté originado en las VLANs lo estoy dropeando, ¿sí? Entonces a la 1.254 no llega, ¿sí? A la red 1 no llega. Ahora fíjense, si yo hago un ping a la 1.1, me está llegando. ¿Por qué? ¿Por qué me llega la 1.1? porque el 1.1 es el router Es el router. Y sí, ¿y por qué? y porque nosotros tenemos el filtro en la cadena forward Perfecto. y el Claro, el input, router, ¿qué tráfico es? ¿Qué cadena es? input. Input. Entonces, yo acá habilito una regla que digo, desde las VLANs no puedan ingresar al router. Repito, no es que usted lo tiene que hacer así. Yo acá, por ejemplo, estoy diciendo, desde las VLANs no quiero que ingresen al router. Entonces, creo una regla que de todo lo que sea, fíjense, in interface VLANs, ¿sí? Y cadena input no pueden, lo dropeo. Entonces, de esa manera no pueden ingresar al router. Eh, Ustedes estos pueden jugar o sea, tanto como ustedes deseen para configurar, o sea, qué tráfico entre VLAN quieren que se curse, qué tráfico entre VLAN quieren que se dropee, etcétera, ¿sí? Esto es solo un ejemplo, pero sí sepan que todas las configuraciones de ese tipo de tráfico lo van a tener que hacer en el router, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí, Bueno, perfecto. Ya un ratito más y terminamos. Ya casi estamos. Yo lo que les quería aclarar es el tema de En realidad no aclarar, es un comentario nomás. Es un comentario... Uy, espera que se me abre todo acá. Es un comentario nomás que es del tema de una forma que ya no se usa, ¿sí? De configurar VLANs, que es
por medio del switch chip. Espera que en realidad esto yo no lo puedo ver en el Cloud Hosting Router, pero sí en un router. Fíjense que acá en este router, que es un 951, es el que tengo acá, hay una sección que se llama switch, ¿sí? En donde acá me dice qué switch chip tengo, ¿sí? Que en este caso es un Atheros 8227. Entonces yo pongo acá, voy acá, switch chip. Creo que esta es la página. Sí, si ustedes se fijan, creo que es este. A ver. La verdad que tendría que tenerla abierta, me olvidé de abrirla antes. Eh, acá está, sí, sí, acá está. Fíjense que en base, vamos de nuevo, yo les dije, voy a cerrar todo lo otro para no meter ruido. Fíjense, en base al chip que ustedes tengan, que en este caso, fíjense, es Atheros 8227, ciertos dispositivos tienen un chip especial para todo lo que es un switch chip que se llama, para todo lo que son em, eh, tareas de bridging, ¿sí? Que le saca procesador al CP le quita tener que procesar al CPU principal del router, ¿sí? En particular, con ese switch chip, este es un método viejo que ya no se utiliza, pero ustedes podían crear VLANs, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá ustedes podrían crear las VLANs que ustedes deseaban, ¿sí? Para configurar. Yo esto se los estoy nombrando nomás para que sepan, pero eh, es una cosa que ya no se usa, pero sí, una cosa, cuando ustedes van a crear la interfaz bridge, porque antes deberían crear la interfaz bridge y van a crear los puertos, igual que hicimos, tienen que tener el hardware offload habilitado para que trabaje el switch chip, ¿sí? Sí o sí tiene que estar el hardware offload habilitado. Acá ustedes van a crear en las VLANs que ustedes crean y en la parte de ports, ¿sí? Acá van a configurar y van a elegir el tipo de port, que en base a la VLAN que ustedes quieren, acá el default VLAN ID, por ejemplo, para los puertos de acceso, van a poner always strip. Entonces, y ahí configuran, en este caso, para el ejemplo que nosotros estábamos trabajando, era VLAN 10, ¿sí? Y para los puertos trunk ponen add if is missing, ¿sí? Add if is missing es para los puertos trunk, ¿sí? Pero en realidad es un comentario nomás. Si quieren, en la plataforma hay más información de cómo se configura esto, pero es una forma vieja. Solo se les comento por si lo llegan a ver a un lado, pero ya no se usa. La forma de configurar VLANs hoy es como lo vimos a continuación. Como lo vimos recién, perdón. Y si quieren ver, quieren configurar, adentrarse un poquito más en el tema VLANs, podrían ver el tema de Q&Q, pero no configurar por el switch chip porque no, es un método que ya no se usa, ¿sí? Pero sí que sepan por si acaso si lo llegan a ver en algún lado, en alguna configuración vieja, ¿sí? ¿Alguna duda antes de ir, Daniel, a la duda tuya? Profe, Sí, escucho. consulta. Si yo tengo un servidor, Sí, que es un dispositivo final, sí, y en ese servidor tengo virtualizadas varias máquinas sí. con diferentes IP que pertenecerían a otras VLAN, el Acuérdate, puerto lo tengo que poner como acceso. vos acordate que la VLAN trabaja en capa 2, ¿sí? Cuando vos tenés interfaces virtuales para todo lo que es la virtualización esa, ¿sí? Vos tenés una sola conexión de red físicamente, ¿sí? Tenés una sola conexión de red físicamente. Vos no podés, ese puerto no puede ser de acceso porque solamente va a trabajar en esa VLAN. ¿Entiendes? Bien, Eh, em, o sea, es un poquito más complejo ahí. Es un poquito más complejo. Ya en realidad esto escapa a lo que es ruteros, pero si vos lo pones como puertos de acceso, solo te va a trabajar la VLAN que vos pongas por defecto en ese puerto de acceso, ¿sí? Entonces no va, si vos querés que los servidores virtuales trabajen en otras VLANs, vos vas a tener que configurar. eh, Mira, la verdad que nunca lo hice. No sé si te diría un puerto trunk, pero también vas a tener que configurar el puerto trunk en el servidor. ¿Me explico lo que quiero decir? sí.
No, o sea, vos le vas a tener, vos en un servidor, por ejemplo, un Windows o Linux, podés configurar, podés hacer la configuración de VLANs, pero vas a tener que también configurar en el servidor, porque el puerto trunk no trabaja unidireccionalmente, no lo puedes configurar solo en un lado, tenés que configurar en los dos lados, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Pero sí, yo ahora que me decís no lo hice nunca, pero lo tenés que configurar en los dos lados, yo probaría haciendo así, Bien, porque gracias. físicamente tenés un solo puerto. Sí. Perfecto, Bueno, gracias. ¿alguna duda más? No, no. Bueno, antes de finalizar, bueno, voy a dejar de grabar la clase y ya el lunes que viene vemos OSPF, ¿sí?